Cuando Sam estaba planeando su propuesta, estaba profundamente en conflicto acerca de la ubicación de dicha propuesta. No tenía dudas de que quería que fuera en Ujim, un homenaje a cuando Mon le propuso matrimonio, y tal vez también una oportunidad para compensar su intento fallido de hacerlo. Así que estaba segura acerca de Ujim, pero no estaba segura de querer regresar al resort exacto en el que se quedaron la última vez, Cherrissa Boutique Resort. Por un lado, fue monumental para ellas. La propuesta de Mon fue tan increíblemente sincera, tan dulce, tan genuina. Por supuesto que Sam quería volver exactamente al mismo lugar que le cambió para siempre. Hicieron el amor esa noche con el romper de las olas contra la arena suave como banda sonora y la luna como única fuente de luz. Mon fue absolutamente impresionante. Sam tendrá la imagen de Mon de esa noche grabada a fuego en su mente para siempre. Hermosa, dulce, abierta Mon, piel de porcelana blanca, bañada por la luz de la luna y brillando por el calor de sus cuerpos juntándose una y otra vez, chocando como las olas rompiendo contra la orilla, justo afuera de su habitación. Su forma de hacer el amor fue intensa, fluida y completamente alucinante para Sam, que nunca imaginó que podría ser tan bueno. Al día siguiente, Sam no pudo quitar las manos de Mon. Tomó su mano, abrazó su cintura, apoyó una mano en la parte baja de su espalda, presionó besos contra cualquier parte de Mon que estuviera más cerca de ella. Sam se sintió libre de ser tal vez por primera vez en su vida, lejos de ojos críticos, lejos de las burlas de sus amigos, lejos de las responsabilidades, la construcción social y el decoro. Fue liberador, ligero y muy satisfactorio. No era una directora ejecutiva que estaba al frente de su empresa y luchaba para que se convirtiera en algo significativo. No era de la realeza, no era la nieta de su abuela, solo era una mujer enamorada de otra mujer a la que se le permitía solo existir. Así que sí, por un lado ella realmente quería regresar al mismo resort, siempre feliz de apoyar a las mujeres en los negocios, pero por otro lado, eso significaba enfrentar las burlas del dueño que molestaba a Sam de todas las formas equivocadas. Kumon, me alegra mucho verlos de nuevo. Cher saluda cuando se acerca a la recepción del resort. Me encanta el nuevo corte de cabello, aunque parece que estás cargando un poco de peso extra, dice mientras las mira deliberadamente. Sam, que permanece en silencio, no dispuesta a participar. Cuando Cher ve que no logró que Sam se levantara, estira la cabeza para mirar a su alrededor, y por un momento Sam está aterrorizada de arruinar su sorpresa al preguntar dónde está el resto de los invitados. Pero de eso no puede hacer nada, ni preocupándose. En cambio, lo que salió de la boca de Cher fue solo un poco más de broma. Veo que la honorable todavía no tiene alas y, sin embargo, camina. ¡Oye! Cher grita cuando Risa le pellizca la espalda y el hombro. Sam aprieta los dientes y le envía a Cher una sonrisa demasiado dulce, eligiendo tomar el camino correcto. Ella es una mujer con un plan, y una engreída propietaria de un resort no va a descarrilar dichos planes. Lo siento con Sam Kumon, se disculpa Risa, con una pequeña inclinación de cabeza. Bienvenidas de nuevo. Estamos muy felices de verlas ambas aquí de nuevo. Ella saluda con una sonrisa mientras su pareja hace un puchero detrás de ella. La habitación que tenías la última vez está libre si quieres tener exactamente la misma habitación. Sam mira hacia arriba para ver que Mon ya la está mirando, con una pequeña sonrisa orgullosa en su rostro. Resulta que escuchar a Mon y jugar bien era la llamada correcta. O podemos darle la suite de luna de miel. ¿Qué preferirías tú? Sam levanta las cejas interrogativamente, dejando la decisión a Mon. Ella personalmente está feliz con ambas opciones. ¿La suite de luna de miel es más cara? Mon pregunta con cuidado, pero antes de que Risa o Cher puedan responder, Sam niega con la cabeza mientras envuelve un brazo alrededor de la cintura de Mon. No importa, cualquier habitación que quieras es la que obtendremos. Mon se inclina un poco hacia ella antes de entrelazar sus dedos con los que Sam tiene contra su cintura.
En realidad es completamente nueva, dice Cher mientras saca un iPad y les muestra la habitación. Ustedes serán las primeras en quedarse en él. Como pueden ver, es mucho más grande que la otra habitación. Sam mira a Mon justo a tiempo para ver que sus ojos se iluminan. Hay una enorme cama tamaño queen, una gran sala de estar, una bañera de madera hecha a medida. Continúa y Sam está comenzando a emocionarse un poco, y la mejor parte es la piscina de relajación climatizada dentro de la habitación. Tienes vista al mar y mucha privacidad. Lo pensamos mucho. Sam tiene que admitir que parece perfecto. Había resorts más bonitos y lujosos en Wawin, pero decidió volver a este debido al valor sentimental. El hecho de que ahora también pueda darse lujo, Sam no se quejará de eso. Si realmente te parece bien, Sanka, dice finalmente Mon. Sus ojos buscan alguna pista en el rostro de Sam, pero Sam tararea su acuerdo con facilidad antes de mirar a Risa, ignorando por completo a Cher. Nos gustaría tomar la suite de luna de miel, por favor. Maravilloso. Ven conmigo, te mostraré el camino. Risa hace un gesto para que se unan a ella. Sam alcanza la maleta de Mon para llevársela, pero Cher se la adelanta, arrastrando fácilmente tanto la maleta como a Mon con ella, mientras Sam se queda resoplando en silencio, tratando de controlar su temperamento. Se va a comportar lo mejor posible, sin ataques de celos ni discusiones competitivas sobre cosas sin importancia. Perdón, Kun-san, dice Risa en tono de disculpa, mientras ambas siguen a sus respectivas compañeras. ¿Cuándo se unirá a ti el resto de tu grupo?, pregunta en voz baja, y Sam agradece la discreción. Más tarde esta noche, pero no los veremos hasta mañana en el desayuno. Gracias por ayudarme a arreglar todo esto. Significa mucho para mí, responde Sam con sinceridad. Por supuesto, estoy feliz de verlas a ustedes dos aquí. También estoy feliz de que estén tratando de compensar su última propuesta, dice Risa con una sonrisa. Sam, sintiéndose un poco avergonzada, se coge de hombros. En realidad estoy compensando mucho más que eso. Sam se apaga y observa cómo Mon y Cher hablan animadamente entre las dos, las manos volando por todas partes y las voces en voz alta. Bueno, sea lo que sea que estás tratando de hacer, tomar la nueva suite es un muy buen lugar para comenzar, señala Risa. Comienza a decir algo más pero duda, captando la atención de Sam. Sam levanta las cejas hacia Risa, esperando que continúe. Después de un poco más de vacilación, continúa. Kun-Nun también se queda con nosotros. Sam se detiene en seco. Sam y su hermana no han hablado desde el día en el hospital, desde el día en que Nun la llamó débil, y Sam admitió que sí lo era. No han hablado desde que Nun le dijo que rompiera con Mon, que la liberara, que le diera la oportunidad de seguir adelante en lugar de quedarse sentada, esperando por ella. ¿Cómo conoces a mi hermana? Sam tropieza con la pregunta, tratando de dar sentido a Risa, hablando de que Nun y ellas son familia. Sí, se ha estado quedando aquí cada pocos meses durante los últimos 3 años desde que abrimos. Sin embargo, no sabíamos que era tu hermana hasta su reciente visita. Sam solo parpadea hacia ella calculando. Se pregunta cuántos detalles compartió su hermana con sus anfitriones y si le importa. Después de un momento de consideración, se da cuenta de que realmente no lo sabe, porque incluso si Risa y Cher conocen la historia de Sam y Mon, son lo suficientemente amables como para no mencionarlo, e incluso ayudaron a organizar toda la propuesta nuevamente, y eso hace feliz a Sam. ¿Sabes dónde está ella ahora? Sam pregunta con el corazón en la garganta. Sí, en la playa, allí. Risa señala la cabaña en la que ella y Mon se encontraron con Nun la última vez que estuvieron aquí. Sam cree que se va a enfermar. Puede escuchar los latidos de su corazón en sus oídos. Puede sentir el ligero temblor en sus dedos. Sanka, la dulce voz de Mon, la saca de la espiral descendente que sus pensamientos y su cuerpo estaban comenzando. ¿Qué pasa? Mon pregunta mientras camina hacia Sam y Risa. Sam quiere despedirla, decirle que no pasa nada y tranquilizarla. Pero cuando abre la boca para decirle, la verdad sale a la luz. Kun-Nun está aquí. Los ojos de Mon se agrandan cuando mira por encima del hombro de Sam en dirección a la playa. Oh, dice en voz baja antes de volver a concentrarse en Sam.
¿Qué necesitas? Sam podría besarla. Vamos a instalarlos primero y luego decidir juntas. Sam propone en voz baja. Por el rabillo del ojo se da cuenta de que Risa le sonríe. Eso suena como una gran idea, dice Mon, antes de tomar la mano libre de Sam con la suya y entrelazar sus dedos. Caminan hasta la suite de luna de miel aislada y se despiden de Risa y Cher. Afortunadamente sin más comentarios de Cher. Sam y Mon realmente no estaban preparadas para lo increíble que es la suite. Ambas se quitan los zapatos, dejan el equipaje junto a la puerta y Sam camina detrás de Mon, que corre por la habitación con los ojos muy abiertos y jadea emocionada con cada nueva revelación. Sam sinceramente no podía discutir con el entusiasmo porque era muy adecuado. Esta es la habitación perfecta, murmura Sam, mientras Mon sumerge los dedos en la piscina de relajación calentada que se extiende por casi toda la longitud de la habitación, sentada justo en la ventana del techo al piso que dan al mar. Esto es absolutamente asombroso, Naka, dice Mon completamente asombrada mientras mira por la ventana. Sam da un paso detrás de Mon y envuelve sus brazos alrededor de su vientre, tirando de ella cómodamente contra su pecho y apoyando su barbilla en su hombro. Mon coloca las palmas de sus manos sobre los antebrazos de Sam y apoya su sien contra Sam, suspirando felizmente mientras Sam le da un cálido beso en el hombro. Te mereces nada menos que increíble, Tira, dice Sam y Mon tararea felizmente. Todo es increíble contigo, Kun-san, responde con facilidad, y Sam tiene que luchar contra el instinto para refutar la noción misma, para recordarle a Mon cuánto sufrimiento ella le hizo pasar. Cuando se queda en silencio, un tiempo demasiado largo para el gusto de Mon, golpea suavemente los antebrazos de Sam y Sam afloja su agarre. Mon se da vuelta dentro del confinamiento del abrazo de Sam y apoya sus antebrazos en los hombros de Sam, buscando su rostro atentamente. Una pequeña arruga en su frente indica que está preocupada. ¿Quieres que vayamos a hablar con Pinung juntas? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dos hablaron? Mon pregunta, buscando su rostro. Dime lo que necesites y te ayudaré. Sam tira de Mon contra su cuerpo y le da un beso prolongado en los labios. Cuando retrocede mantiene los ojos cerrados, inhalando a Mon. No he hablado con ella desde que dejó a la abuela en el hospital conmigo, admite Sam con un nudo en la garganta. Abre los ojos y se encuentra con la mirada abierta de Mon, sin rastro de juicio en su rostro. Estaba enojada conmigo por elegir a la abuela en vez de a ti, dice Sam mientras busca los ojos de Mon. No estoy segura de que ella quiera escuchar qué tengo que decir. No subestimes cuánto te ama tu hermana, Kun-san, dice Mon lentamente, mientras pasa los dedos por el cabello de Sam. ¿Quieres que te acompañe? Luego Mon se ofrece de nuevo y Sam duda. Es muy amable de tu parte ofrecerte, pero creo que necesito hacerlo esto sola, dice finalmente Sam, esperando no ofender a Mon. Pero Mon simplemente le sonríe con calma mientras ahueca la parte posterior de la cabeza de Sam. Está bien, tengo un libro, redes sociales y una piscina de relajación. Me entretendré hasta que regreses. Sam se ríe antes de jalar a Mon para darle otro brazo, solo porque puede, y también porque necesita toda la fuerza que pueda reunir para la conversación que está a punto de tener con su hermana. Sam se encuentra a una distancia segura de la cabaña en la que su hermana abrió la tienda y trata de reunir el coraje para ir a hablar con ella. Le debe mucho a su hermana. Ella fue quien la empujó a luchar por Mon, a luchar por su propia felicidad, y eso es algo que Sam no se toma a la ligera, especialmente viendo que Nun es solo otra persona a la que decepcionó en el camino, cuando sabía completamente que el bienestar de Sam era lo único que guiaba sus acciones. Esperaba que Sam prevaleciera y eligiera la felicidad, eligiera a Mon. Entonces ella es solo otra persona que Sam decepcionó. Pero Nun también defraudó a Sam en el pasado cuando dejó a Son y a ella sola con la abuela. Pero tal vez se supone que la familia no debe llevar la cuenta de estas cosas. Tal vez sea como ella y Mon. Tendrán que encontrar la manera de aceptar el dolor que se causaron mutuamente en el camino
y encontrar la manera de avanzar juntas, porque sí, a pesar de todos sus altibajos, San quiere a su única hermana consanguínea viva en su vida. Tiene 3 hermanas más que no están relacionadas con la sangre y son un dolor de cabeza la mayoría de los días, pero siempre han estado ahí para ella. Jin, Kei y Ti habían demostrado su valía una y otra vez, y por mucho que la molestaran e irritaran, la amaban. Sin embargo, lo más importante es que aman a Mon. ¿Vas a acercarte a mí pronto o puedo volver a mi pintura? San se sobresalta de sus cavilaciones ante la voz de Nun, que carece de diversión, pero tampoco muestra ningún enfado perceptible. Parece un buen lugar para comenzar. San junta sus manos frente a su cuerpo y camina hacia Nun, sentándose a su lado en un banco frente al mar, y su hermosa pintura que parece casi completa. Ambas permanecen en silencio mientras Nun continúa pintando, sin dedicarle a San una segunda mirada o pensamiento. Me parece bien. Después de unos minutos de silencio, Nun deja su cepillo y se vuelve hacia San. San sigue sus ojos mientras viajan por su cuerpo y descansan en sus manos, deteniéndose por un momento en su muñeca y dedos antes de encontrar sus ojos. Me alegra ver que todavía estás viva, dice brevemente. Yo estoy feliz de que estés aquí. San se encuentra con la mirada de Nun que todavía es dura. ¿La verdad? Pregunta, manteniendo los ojos fijos en San. Lo estoy en realidad. Son unos días muy importantes para mí, para Mon. Los ojos de Nun se estrechan ante sus palabras, pero permanecen en silencio. San siente que su corazón late dolorosamente contra su pecho, sintiéndose como si fuera una niña que se confiesa después de romper uno de los jarrones súper caros de su mamá. Cuando San no continúa, Nun retoma la conversación. No recibí una invitación para tu boda con Kir, ni me invitaron a participar en el funeral de la abuela, así que estoy un poco confundida. La abuela todavía está viva y no me casé con Kir, dice San lentamente. Mon y yo volvimos a estar juntas. Lo hemos estado durante un par de meses. Esto le gana a Sam una pequeña sonrisa de Nun. Ah, entonces finalmente te defendiste. Decidiste ganar. Sam mira hacia abajo avergonzada. No, la abuela me dejó ir. ¿Ella qué? Pregunta Nun completamente concentrada en Sam ahora. Tenías razón. Estaba en camino de terminar como son. Kir le dijo a la abuela que quería cancelar la boda, y la abuela estuvo de acuerdo. Explica Sam y el rostro de Nun cambia de incredulidad a disgusto y viceversa, mientras mira boquiabierta a Sam. No estaba durmiendo, no estaba comiendo, estaba principalmente llorando, extrañando a Mon y diciendo que sí a todo lo que la abuela me pedía. El rostro de Nun finalmente se vuelve molesta mientras sacude la cabeza consternada. En el momento que me liberó fui a buscar a Mon y en un momento demasiado tarde. Estaba de camino al aeropuerto con Jin y Ti, dice Sam lentamente. Se mudaría a Inglaterra, no lo sé. Sé cómo logré que se quedara o por qué decidió aceptarme de nuevo, pero no la dejaré ir nunca más. Apuesto a que no fue fácil recuperarla después de que rompiste con ella, dice su hermana pensativa y Sam hace una mueca de dolor, cortándola. Por favor, no me digas que ella era la adulta entre ustedes dos y se acercó a ti para liberarte de tu mierda. Sam mira hacia abajo avergonzada y debidamente reprendida. Te dije en el hospital que te aseguraras de dejarla ir, Samanán. Nun le peñisca la espalda y Sam se retuerce. Hoy. No puedo creer lo cobarde que eres. ¿En serio? No te mereces a esa chica. Nun cruza los brazos sobre el pecho y mira a Sam con el ceño fruncido. ¿Crees que no lo sé? Sam rechina entre dientes. Confía en mí. Soy plenamente consciente de que no la merezco, pero ella parece creer que sí, así que confío en ella. Voy a pedirle que se case conmigo. Si no tienes la intención de quedarte, no le pidas que se case contigo, ¿no? Nun dice en voz baja, todo su cuerpo y su expresión se vuelven suaves. Ella es encantadora y demasiado indulgente, se merece cosas buenas. Sam siente que se le acumulan lágrimas en los ojos y tratan con toda su fuerza de contenerlas. Pero tú también. Nun apoya su mano en el hombro de Sam. Tienes que estar segura de que no dejarás que nada se interponga entre ustedes de nuevo.
ni siquiera la abuela si cambia de opinión. Ella no lo hará, dice tan apresuradamente, y yo tampoco, obviamente. Agrega cuando Nun le lanza una mirada. Lamento no haberme comunicado contigo. Tenías razón en todo lo que dijiste y estaba muy avergonzada de mí misma. Todavía lo estoy, pero Mon y yo estamos trabajando juntas en eso. San dice con franqueza, sintiendo un nudo en la garganta. Fui una cobarde. Renuncié a mi propia felicidad por la de la abuela. Y tengo miedo de admitir que si Kirk no hubiera dicho nada, ahora estaría casada con él. O muerta. Nun levanta una mano y roza con sus dedos la mejilla de Sam, limpiando las lágrimas que escapan de sus ojos. Estoy feliz de que te haya resultado al final. Lamento que hayas tenido que pasar por tanto dolor, dice, con voz firme, buscando en los ojos de Sam. No puedo culparte por tu comportamiento. Fuiste condicionada para ser así. Sam resopla y agarra la mano de Nun entre las suyas. Tengo que hacerme responsable en algún momento, dice Sam y Nun le sonríe. ¿Me perdonas, Pinun? Sam pregunta en voz baja con la esperanza de obtener la aprobación de su hermana mayor, aunque en realidad no está segura de merecerla. Sí, dice con una pequeña sonrisa y abraza a Sam. Merece ser feliz, y estoy feliz de que la abuela también lo haya reconocido. Sam se congela por un momento antes de derretirse por completo en el abrazo de su hermana, dejando que las lágrimas fluyan libremente, dándose cuenta de cuánto necesitaba la validación, el perdón. No lo arruines de nuevo, dice Nun mientras se aparta y acaricia suavemente la mejilla de Sam. Está bien, e invítame a la boda. Sam sonríe y se limpia las lágrimas, riendo suavemente. Puedo hacerte uno mejor. ¿Cómo te sientes acerca de ser parte de la propuesta? Los ojos de Nun se iluminan de inmediato y una gran sonrisa se extiende por su rostro. Me encantaría. ¿Qué tienes planeado? Antes de que te lo diga, ¿tienes algún plan para esta noche? Quizás quieras cenar con Mon y conmigo. Sam pregunta tímidamente, un poco todavía preocupada de que la rechacen. ¿Estás pagando? Nun pregunta y Sam se ríe, aliviada. Sí, Pi, la cena corre por mi cuenta, se queja Sam, actuando como si estuviera molesta aunque está aliviada. Está bien, aprovechado. Esto es el plan secreto para mañana por la mañana. Nun le envía una sonrisa, pero escucha embelesada mientras Sam explica su plan para la propuesta. No es nada grandioso, pero es sincero en opinión de Sam, y por la mirada en el rostro de su hermana, mientras explica su razonamiento y elecciones, Sam piensa que su hermana está de acuerdo con su evaluación.